Su tutor es el doctor Dulcevich y trabaja en cosas de teselaciones. Sí, bueno. Teselaciones aperiódicas y geometría cuántica. Yo les voy a contar una... Bueno, antes que nada, les quiero decir que en esto de la Aquelarre está bien chido. No, a mí me gusta mucho y pues es un relajo organizarlo, pero es una oportunidad bien padre para compartir las cosas que hacemos. Yo les voy a contar una historia, como el desarrollo histórico del problema que estoy tratando en el doctorado, que es muy visual. Les voy a platicar de este tipo de cosas, que les voy a llamar indistintamente mosaicos, teselaciones, sobre todo teselaciones, es el nombre que más uso, o embaldosados. Son acomodos de cosas que cubren el plano, de piezas. El asunto es hacer un rompecabezas que se pueda extender infinitamente. Entonces, permítanme. Este tipo de cosas están presentes para la humanidad desde hace más de 6.000 años. Esto es eso lo hicieron los sumerios, pues, unas columnas decoradas con patrones repetitivos, ¿no? Entonces, como son los primeros vestigios de que la humanidad era consciente de este tipo de cosas. Y pues al principio era sobre todo decorativas, ¿no? La gente, los humanos lo usaban para decorar sus construcciones. Esto se puede encontrar en la Alhambra, en Granada, que fue construida en el año 1300. Y ahí ya se puede ver un buen conocimiento de este tipo de cosas, de las simetrías de este tipo de cosas. En la Alhambra ahí están todas las posibles simetrías para este tipo de teselaciones. En el primer estudio documentado de las teselaciones es de Kepler, en alrededor de 1600, en su libro La armonía del mundo. Donde él hace dibujitos de este tipo y pues se clava estudiando las maneras en las que uno puede teselar, construir un enmosaicado infinito. Y pues él hacía este tipo de dibujos y medio los estudiaba. No puedo decir mucho, pero ya como que se veían avances en el estudio de este tipo de cosas. La rama, sumerios. Después, a principios del siglo XX, este señor de nombre Fedorov, de apellido Fedorov, un cristalógrafo. ¿Cristalógrafo saben qué es? Los cristales son sólidos. La cristalografía es una rama de la química que estudia el acomodo de los átomos en sólidos. Entonces, este señor clasificó todas las posibles simetrías de todos los posibles acomodos de átomos que pueden cubrir el plano, todos los posibles patrones periódicos repetitivos que pueden cubrir el plano. Son 17 maneras. Y él lo hizo, pues básicamente a patas, sin ninguna herramienta matemática. Se puso a ver, hizo como dibujitos de este tipo y se dio cuenta
que solo existen 17 maneras, 17 tipos de simetrías para las teselaciones periódicas del plano. Es fácil ver que con triángulos, con cuadrados y con hexágonos uno puede construir un rompecabezas que cubra todo el plano, ¿no? Y después, si permites dos figuras regulares, pues existen otros tipos de simetrías. Y él notó una cosa que se llama la restricción cristalográfica, que es esencialmente eso, que tú puedes tener centros de simetría, o sea, que puedes teselar con rectángulos, con triángulos, con cuadrados, con hexágonos. Eso quiere decir que tienes centros de rotación de orden 2, 3, 4 y 6 solamente. 5 no se puede, como bien se puede ver ahí en ese dibujo. Piensen que este es un centro de rotación de orden 5, este es otro centro de rotación de orden 5, y supónganse, si tienen una teselación con centros de rotación de orden 5, se toman dos a mínima distancia, y pues esos no son compatibles, ¿no? No se puede cerrar una teselación periódica con centros de simetría de orden 5. Entonces, la restricción cristalográfica. Y entonces, a raíz de esto, llamaron a esos 17 grupos los grupos cristalográficos, ¿no? Son los posibles acomodos que pueden tener los átomos en un cristal, ¿no? Hay más simetrías, no solo hay rotaciones, también hay reflexiones, hay traslaciones y hay deslizamientos o pasos que le llaman, ¿no? Que es una reflexión seguida de una traslación. ¿No? Les llaman pasos porque es la simetría que ves cuando vas caminando en la arena. Entonces aquí hay algunos ejemplos de tipos de simetrías de teselaciones para el plano. Muchos años después, como por ahí de los 60, 70, 80, John Conway dio una clasificación de esos 17 tipos de simetría con herramienta matemática mucho más interesante, ¿no? Él lo que notó fue, por ejemplo, el tipo de simetría más sencillo, el que no tiene ningún centro de rotación, ni tiene reflexiones, ni tiene deslizamientos, ni nada, que solo tiene traslación, ¿no? Algo así. Le pongo esta bolita aquí para no permitir ninguna rotación. Entonces, este es un tipo de simetría y es la simetría más sencilla. Entonces, la idea de Conway es asociar a cada teselación su región fundamental. Una región fundamental es una porción que contiene un punto de cada tipo, ¿no? Estos dos puntos son del mismo tipo porque si yo hago, estas dos son mis traslaciones, si yo hago esa traslación, este punto me cae acá. Entonces, eso quiere decir tomar un punto de cada una de las órbitas posibles, ¿no? Eso es una región fundamental. Ahora, si yo, esta idea que ya la han visto en varias pláticas, esta es la región fundamental, pero esta arista es la misma que esta arista, y esta arista es la misma que esta arista. Entonces las identifico. Y si yo hago esta identificación, obtengo un toro, ¿no? Si pego este con esto, me queda un cilindro, y luego pego los extremos del cilindro y me queda un toro. Entonces, esta cosa se llama orbifold. Y Conway hace esto para las posibles simetrías, ¿no? Ahí están, es esta y esas 16. Son las 17 posibles simetrías, ¿no? Entonces, si tienes pues una reflexión, pues entonces tienes que mejor una rotación. Si tienes un centro de rotación aquí,
Entonces, pues solo te vas a tomar esta parte, ¿no? Y entonces identificas todo lo que tengas que identificar y es como doblar este toro, ¿no? Entonces, todos los demás 16 orbifolds se obtienen de doblar este toro y obtener estas regiones fundamentales, que pueden ser un disco, una banda de Möbius, bueno, allá arriba es un anillo, una banda de Möbius, un disco, y marca los puntos que tienen centros de rotación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tercera, ¿no? Es un disco con 2 centros de rotación, ¿no? Ese es un tipo de simetría. Ahora, ya que hizo esto, le asocia un valor a cada simetría. ¿Qué valor? Estos son órdenes de rotación de orden 2, ¿no? Entonces, el toro tiene valor 2, por cada reflexión tienes valor 1, por cada paso tienes valor 1. Y los centros de rotaciones se dividen en 2 tipos: los cristalográficos, o sea, los centros de rotaciones por los que pasan ejes de reflexión son unos, y los que no pasan por centros de rotación son otros. Entonces les asocia un valor a cada uno, de manera que lo que recupera ese valor, o sea, la información que guarda ese valor, es qué tanto estás doblando, ¿no? Es, por ejemplo, si tenías un centro de rotación de orden 4, entonces le asocias 3/4, ¿no? Que es lo que te falta, es lo que estás quitando, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si tenía un orden de rotación de orden 4, me voy a quedar con eso. Entonces le asocio 3/4 porque tengo nada más, aquí tengo un cuarto y aquí tengo estos 3/4 que quité, ¿no? Entonces, asociando esos valores, los 17 grupos son todas las maneras posibles de sumar 2, que es la característica de Euler del plano, con tus posibles costos, ¿no? Entonces, puede ser una reflexión y un deslizamiento, puede ser 2 reflexiones, puede ser una reflexión y 2 centros de rotación de orden 2, etc. Entonces, esta otra demostración, los 17 grupos son las maneras de sumar 2 con los posibles costos. Es una demostración del mismo hecho que demostró el cristalógrafo, pero pues matemáticamente mucho más elegante. Luego, no, eso fue Conway en los 1960-70. Pero regresamos un poco a la historia. Este señor es David Hilbert, quien en su lista de los famosos problemas matemáticos del siglo que dio en 1900, se hizo la pregunta: ¿existe una pieza o un conjunto de piezas con las que puedas teselar el plano, pero de manera que todas las teselaciones que construyas sean aperiódicas? O sea que ese tipo de piezas se llaman, esos tipos de conjuntos de piezas se llaman conjuntos aperiódicos, ¿no? Conjuntos aperiódicos son los que teselan solo aperiódicamente, solo no periódicamente. Obviamente no puede ser un triángulo, porque con un triángulo siempre puedes formar una teselación periódica, ¿no? Entonces, esta pregunta estuvo como 6 años, 60 años, nadie la peló mucho, hasta que en los 60s, un matemático chino, Hao Wang, se puso a estudiar ese problema con este tipo de piezas. Entonces, estos son cuadrados con lados coloreados. Solo puedes pegar si los colores coinciden, o sea, solo puedes pegar este con estas, y no puedes rotar ni reflejar. Y trató este problema de manera computacional, lógica. O sea, él probó que el problema de decidir si, dado un conjunto de piezas,
con esas piezas se puede construir una teselación o no. Ese problema es equivalente a la no existencia de un conjunto aperiódico de piezas. O sea, te dan un conjunto de piezas. Tú puedes decidir con un algoritmo finito si esas piezas teselan o no. Sí y solo sí, no existe un conjunto de piezas tal que cualquier teselación que tú construyas con esas piezas te resulte no periódica. ¿Sí? Y resultó que sí existen los conjuntos de piezas aperiódicas. Sí existen conjuntos de piezas que cualquier teselación que construyas con ellas es no periódica. ¿Sí? El primero que lo encontró fue un alumno de Wang, Robert Berger, en 1966. Encontró un conjunto aperiódico de unas 20.000 piezas. Ese número se fue reduciendo paulatinamente con estas mismas 20.000 piezas de este tipo. Y unos años después, Robinson encontró este conjunto de piezas con el que puedes teselar aperiódicamente, teselaciones de ese tipo. Entonces, ahí de 20.000 lo redujeron hasta 6. ¿Sí? Eso también fue por ahí en 60, principios de los 70. Y en los 70 y poquitos llegó Penrose, este señor, y encontró lo que ven en el piso, las teselaciones de Penrose, que son cosas de este tipo. Esas teselaciones pues se construyen con dos piezas. Esas dos piezas, la flecha y el papalote. Es un conjunto aperiódico de piezas. Cualquier teselación que se construye con esas dos piezas es aperiódica. Esas dos piezas las podemos sacar, las podemos encontrar en un pentágono partiéndolo de esa manera. Nada más que no permitimos que se peguen así, ¿no? Porque si permitiéramos que se pegaran así, entonces pues con eso se puede construir una teselación periódica, ¿no? Entonces, para poderse pegar tienen que coincidir las coloraciones de los vértices que están ahí, ¿no? Pues la manera de probar que ese tipo de cosas, que con estas dos piezas se puede construir teselaciones del plano, consiste en que yo puedo partir esto de cierta manera que puedo encontrar piezas semejantes a las de allá, pero escaladas, ¿no? Entonces, esta flecha es semejante a la flecha de allá, pero pues es más pequeña. Si yo después agarro esto y lo escalo de manera que estas piezas me queden del tamaño de las originales, pues entonces voy a cubrir un área del plano un poco mayor. Si itero ese proceso, pues entonces voy a poder cubrir todo el plano, ¿no? Entonces, esas son las teselaciones de Penrose con flecha y papalote. Pero hay unas que el mismo tipo de teselación lo puedes construir con rombos. Aquí podemos ver estos rombos, ¿no? Aquí hay un rombo gordo y los rombos flacos son este. Pongo aquí otro vértice y esto me forma un rombo flaco, que son estos, ¿no? Y en estos rombos también puedo partirlos y construir de la misma manera, así. Los voy partiendo y voy encontrando figuras semejantes. Y si voy haciendo esas piezas escalándolas al tamaño de las piezas originales, pues voy cubriendo áreas y áreas mayores, ¿no? Entonces, iterando este proceso puedo cubrir todo el plano. Entonces esa idea de partir una pieza de manera que obtenga piezas semejantes a las piezas originales pero escaladas se llama sustitución. Una regla de sustitución. Y entonces pues la gente se puso a buscar sustituciones. Aquí seguimos ya de aquí todo en adelante
son avances muy pegados en el tiempo, ¿no? Desde los 60, 70 que esto surgió, gracias. Pues ya la gente se puso a estudiarlo con ganas. Esta teselación se le atribuye a Amann, a Robert, no me acuerdo su nombre, Amann, que no era matemático, que le gustaban las matemáticas, bueno, era matemático amateur, le gustaban las matemáticas y leyó este asunto de las teselaciones aperiódicas y las sustituciones en una columna de algún periódico gringo que escribía Martin Gardner, un divulgador muy famoso de matemáticas, y pues se clavó y se puso a hacer este tipo de cosas y sin ser matemático encontró esta teselación. Después un matemático, Benker, las estudió matemáticamente y entonces esta teselación recibe el nombre de Amann-Benker. Bueno, este es el artículo de los que donde lo estudian. Entonces, pues las sustituciones, pues están bien padres. Porque pues, es muy visual y se pueden construir cosas bien bonitas. Esta es la misma teselación, pero coloreada. Y ahí está la regla de sustitución y se construye algo así. Esta es otra sustitución. Esta se llama el pinwheel cuártico. Esta la descubrió Harris, creo. Por ahí también en los 80s, 90s. Esta es otra sustitución. Y todas estas pues son todas las teselaciones que se construyen de esta manera, con sustituciones, son teselaciones aperiódicas, ¿no? Aquí pues uno va a ver que pues sí, esto se repite todo el tiempo, pero nunca se va a repetir con un patrón, ¿no? Esa es la diferencia esencialmente de las teselaciones periódicas de las teselaciones aperiódicas, ¿no? Las aperiódicas sí están formadas por los mismos parches, por las mismas porciones finitas, pero nunca repetidamente. Y obviamente si yo empiezo a construir con esta regla de sustitución, si yo empiezo a construir este tipo de cosas partiendo de un parche finito simétrico, como el que les puse al principio, pues lo que me va a quedar va a ser simétrico, ¿no? O sea, simétrico, porque, por ejemplo, aquí tengo centros de simetría de orden 11, 12. Aquí tengo un centro de rotación de orden 12. Y a lo mejor no, si yo aplico una rotación de orden 12, no me va a quedar todo exactamente igual, pero me va a quedar todo casi exactamente igual. ¿Sí? Por ese casi es que se le llaman a este tipo de simetrías casi simetrías o cuasi simetrías. Y pues esto no solo está muy bonito, sino que además, esta es otra, ya sin triángulos, con otras piezas más elaboradas. Pero pues no solo está padre, sino que además está en la naturaleza. En 1982, ¿cómo digo esto? 1982, otro químico, físico de materiales, de nombre Dan Shechtman, nunca puedo con su nombre, pero encontró este tipo de cosas, encontró sustancias sólidas que tenían este tipo de simetrías, algo que se creía que no existía por la restricción cristalográfica. Pensaban que todos los posibles acomodos de átomos tenían que tener solo este tipo de simetrías, y lo que él encontró pues violan este tipo de simetrías. No sé si se alcanza a ver, pero aquí hay órdenes de simetrías de orden 10 y aquí hay también son de orden 10. Yo había puesto una de orden 12. Ese es un centro de simetría de orden 8. Todas estas son fotos de
difracción de rayos X. Agarran su cristalito, su pedazo de sustancia química, de sólido químico, y lo bombardean con rayos láser, y cómo difracta es así, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la sustancia, que el sólido tiene un acomodo de los átomos está muy ordenado, pero que no tiene las simetrías que se creía que eran todas, ¿no? Entonces esto pues revolucionó, cambió toda la manera de ver las cosas para los que estudiaban los cristales, la física de materiales, ¿no? Porque en un principio, cuando él lo encontró, dijeron: no, esto está mal, esto no existe, eso no puede ser. 1982, y pues no tuvo más que seguir haciendo experimentos, y lo siguieron encontrando, y con el paso del tiempo más personas lo empezaron a encontrar, y fue hasta 2011 que a este señor le dieron el Nobel de Química, ¿no? 30 años después de que encontró él los cuasicristales. Esta es una modelación un poco más, una modelación matemática, una modelación computacional de un cuasicristal, ya hecha un poco más bonita, ¿no? Y aquí podemos ver cómo, pues, este tipo de cosas, las teselaciones de Penrose, pues modelan bastante bien la difracción de algunos sólidos. Tienen pues, simetrías bien parecidas. Bueno, y entonces, ¿cómo se estudia esto matemáticamente? Entonces voy a darles una idea de cómo se pueden estudiar este tipo de cosas matemáticamente, basado en las teselaciones de Penrose. Entonces, las teselaciones de Penrose, si parten la flecha o papalote, les van a quedar dos triángulos, ¿no? Que son estos dos triángulos. Este triángulo que le vamos a llamar triángulo grande, y este triángulo que le vamos a llamar triángulo chico. Si yo pego triángulo chico, le pongo esta arista acá, entonces voy a formar un triángulo de estos, que es semejante a este, pero escalado por un factor de la razón áurea, por cierto. Tau ahí es la razón áurea. Y puedo hacer lo mismo. Si ahora yo pego este lado acá, voy a obtener este triángulo que es semejante a este, pero escalado por un factor de la razón áurea, ¿no? Entonces, en cada teselación yo tengo todos esos niveles de triángulos, ¿no? Aquí agarro un pedazo de una teselación y me fijo en un punto, en cualquier punto de esa teselación, ¿no? Entonces me fijo en qué tipo de triángulo está ese punto en ese nivel, ¿no? Entonces, en el nivel 0, yo tengo que ese triángulo ese punto está en un triángulo de tipo grande, ¿no? Un triángulo grande. En el segundo nivel, ahora borro esta arista, bueno, este tipo de aristas. Entonces, este punto está ahora en este triángulo, que es también un triángulo tipo grande, ¿no? Aquí también es un triángulo tipo grande, este es chico, este es grande, y aquí este sí es tipo chico, ¿no? Y así sucesivamente. Para cada nivel, este punto va a estar en un único triángulo, y tengo que decidir si es chico o grande. Escribo si es grande G, si es chico C, ¿no? Entonces, de esta manera, yo estoy codificando una teselación en ceros y unos, ¿no? Entonces, ahora puedo poner 0, 0, 0, 1, 0, 1, etc., ¿no? Entonces, por cada teselación, a cada teselación yo puedo asignarle una sucesión de ceros y unos. No es muy difícil ver que en este tipo de teselaciones de ceros y unos construidos de esta manera, nunca voy a encontrar dos unos seguidos, porque si yo estaba en uno de estos, pues en el próximo nivel puedo estar ya sea aquí o ya sea acá, ¿no? Pero si estaba en uno de estos, no lo dije al revés. Si estaba en uno de estos, entonces forzosamente en el siguiente nivel voy a estar en uno de estos,
¿no? O sea, un chico, siempre el siguiente va a ser grande. Ay, no lo dije bien, ¿verdad? Pero no es muy difícil verlo. Y entonces de esta manera yo puedo agrupar todas las posibles teselaciones, las puedo meter en un conjunto. Voy a fijarme en el conjunto de todas las posibles teselaciones de Penrose, de todas las posibles sucesiones de ceros y unos que no repiten dos unos, ¿no? Entonces voy a llamar a X al conjunto de todas las teselaciones posibles. ¿Sí? Y me voy a fijar, me doy cuenta que si yo hubiera empezado a construir esta sucesión de ceros y unos a partir de otro punto, entonces si yo me fijo aquí, ¿no? Y entonces empiezo, no, pues a ver, aquí está en un triángulo grande, y en el siguiente nivel va a estar en un triángulo grande, y en el siguiente nivel va a estar... Esas dos sucesiones asociadas a cada uno de los dos puntos distintos van a diferir solo en un número finito de posiciones, ¿no? Porque va a haber un nivel superior en el que esos dos puntos se van a encontrar dentro del mismo triángulo, ¿no? Entonces, a partir de ese triángulo grande, las sucesiones asociadas a esos dos puntos van a coincidir hasta infinito, ¿no? Entonces, el conjunto de teselaciones de Penrose son todas estas teselaciones, salvo identificar las sucesiones que tengan colas infinitas, ¿sí? Y entonces le voy a llamar K, mejor le voy a hacer así, le voy a llamar K al conjunto de todas estas sucesiones, y el conjunto X entonces es K módulo la relación de equivalencia, identificar los puntos que tengan colas infinitas, ¿sí? Entonces, el problema que uno se encuentra cuando llega a este punto es que este bicho es matemáticamente muy poco tratable. Lo que pasa aquí, para los que sepan un poco de topología, es que este cociente no es Hausdorff, ¿no? Entonces, esto es topológicamente homeomorfo a un Cantor. Si después yo le hago un cociente, entonces la topología se me pierde. La topología no puede distinguir dos teselaciones, dos puntos de lo que te queda aquí, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí dos elementos, la topología no me puede decir mucho de eso. Lo que sucede es que dos teselaciones son efectivamente indistinguibles, ¿no? Porque si yo veo dos teselaciones distintas, pues voy a ver pedazos, y este pedazo, como yo solo puedo ver un pedazo finito, este pedazo va a estar en esta teselación en otra posición, ¿sí? Entonces yo no puedo distinguir dos teselaciones si nada más las veo. Entonces, si yo no puedo, pues la topología a lo mejor debería poder, pero no, tampoco puede, ¿no? Ese fenómeno se llama que son efectivamente indistinguibles. Entonces, necesitamos una herramienta más fina, una herramienta matemática más fina que me ayude o sea, yo sé que puedo construir infinidad de teselaciones. Entonces, yo necesito una herramienta matemática que me ayude a distinguir estas dos teselaciones, bueno, todas las teselaciones distintas que hay en este cociente. Y eso, pues, se hace con, bueno, una manera de hacerlo, no se hace. Una manera de hacerlo es con la geometría cuántica. La geometría cuántica es un poco más fina, en el sentido que ella sí puede distinguir este tipo de cosas. Sí hay construcciones que te permiten asociar a esto un espacio tratable. Entonces, si le aplicamos herramienta de geometría cuántica a esto, vamos a encontrar que este espacio es como un toro, pero es un toro que se llama toro irracional. Es más o menos la idea es
tienen un toro y se fijan en una recta dependiente aquí. Se fijan en una recta dependiente irracional, ¿no? Una recta que no toque ninguno de los vértices de aquí, ¿sí? Si yo hago esta identificación, entonces esta recta se va a enrollar en el toro sin intersectarse consigo misma nunca. Va a ser algo así que da vueltas. Y como nunca se intersecta y siempre le está dando vueltas, pues le va a empezar a hacer así, ¿no? Y se van a empezar a juntar un chorro. Y cada punto del toro me puedo acercar tanto como quiera con esta recta, ¿sí? Entonces esto se empieza a juntar, a enrollar, pero nunca lo va a cubrir todo, ¿no? Entonces, si yo hago el cociente de esa cosa, también voy a obtener ese mismo fenómeno. El cociente del toro, módulo esa recta, dependiente irracional, voy a poner esa recta, va a pasar lo mismo, ¿no? Esto topológicamente es un punto, ¿no? La topología no me puede distinguir, porque si yo hago cociente de una cosa con algo denso, todo se me deshace, ¿sí? Pero la geometría cuántica, les digo, que sí, digamos, percibe sí puede distinguir, es una herramienta más fina, más fina. Entonces, ese es el toro irracional. Está muy, muy relacionado con las teselaciones de péndulos. Esa relación la podemos estudiar un poco más con otro método general para construir teselaciones aperiódicas. Lo que está ahí es una manera de construir teselaciones aperiódicas de la recta. ¿Cuál es la idea? La idea es que tengo el plano, eso es el plano, y tengo una rejilla, una latiz, retícula, como le quieran llamar, que es esencialmente Z cruz Z, ¿no? Entonces tengo el plano R2 y tengo dentro del plano Z cruz Z, ¿sí? Y me fijo y tomo una recta en el plano dependiente irracional, ¿sí? Esa recta no intersecta a ningún punto de la rejilla, ¿sí? Ahora fijo una ventana. Entonces tengo el plano aquí, tengo mi recta y fijo una ventana, un dominio de aceptación, que es esa franja amarilla, ¿no? Si yo voy a proyectar en la recta dependiente irracional todos los puntos de la rejilla que estén dentro de esa banda, ¿sí? Entonces eso me va a dar una teselación de la recta, ¿no? Entonces tengo una pieza grande y una pieza chica, grande, grande, chica, grande, grande, chica. Y lo que pasa aquí es muy parecido a lo que pasa acá, ¿no? O sea, esta teselación de la recta la puedo pensar como una codificación de una teselación de Penrose. Y ahí si yo hago la identificación del toro, o sea, si yo tomo el cociente del R2 módulo su rejilla, pues voy a tener este mismo fenómeno, ¿sí? Pero aquí adentro, en este cociente, que es un toro, tengo esa recta que está teselada además por intervalitos, ¿sí? Entonces, el problema de esto es que tenemos las cuasisimetrías, ¿no? Que son simetrías, pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos caracterizar las cuasisimetrías con la misma idea de Conway? Pues pasaría que, como la idea de Conway es totalmente topológica, es analizar los invariantes combinatorios, o sea, los numeritos estos, de una superficie topológica, de un orbifold. Si yo quisiera hacer lo mismo para las cuasisimetrías, pues me voy a encontrar con muchos problemas. En principio, es que yo tengo que doblar dentro de esta cosa, que es una cosa muy rara, ¿no? Pero se puede,
Bueno, yo creo que se puede. Este método general de construir teselaciones también se puede extender, o sea, se puede generalizar a otras dimensiones. El problema es que para construir una teselación de la recta necesito verlo dentro de un plano, ¿sí? Para construir una teselación del plano necesito verlo dentro de R4, y eso pues ya no lo puedo ver, pero existe. Por ejemplo, aquí está una teselación de Penrose, y esa la puedo construir a través del método de proyección, pero bueno, eso está... Entonces, si yo quisiera ver qué onda con el método de proyección para teselaciones del plano, entonces necesito aquí mi plano donde va a vivir la teselación, y necesito otro plano. Entonces, esto cruz esto vive en R4, ya no lo puedo ver, pero la idea es la misma. Me fijo en R4, en una latiz que en una latiz que esté como chuequita con respecto a los ejes de R4, y un dominio de aceptación acá, que es, pues que sería ese dominio, esta recta acá, ese intervalo, de manera que yo voy a proyectar aquí todos los puntos de la latiz que me queden dentro de este dominio de aceptación. Este dominio de aceptación pues tiene volumen, ¿no? Entonces, eso se puede hacer para obtener las aceleraciones de Penrose. Entonces, ahí está la ventana. Esta no está obtenida en R4, está construida en R5. El dominio de aceptación ese es un hipercubo. Pues en R5 uno se fija en la retícula entera, Z5, y la ventana es un hipercubo. O sea, aquí esto está generado por 5 vectores unitarios ortogonales, que son esos. Ese es el hipercubo, es el equivalente al cuadradito en R2, y puedo construir las aceleraciones de Penrose con esta idea. Ahora, meterlo en R5 no es necesario. Las aceleraciones de Penrose y las de Ammann-Benker se pueden construir por el método de proyección desde R4, y son las únicas, ¿sí? Hay un teorema muy bonito que alguien sabe que Penrose, que tiene simetrías de orden 5 y 10, y las Ammann-Benker, que tiene simetrías de orden 8 y 12. ¿Alguien sabe qué tienen en común estos 4 números por una tasa? ¿No? Estos números todos tienen la función de Euler. La función de Euler de esos 4 números es 4. La función de Euler es la que te cuenta el número de primos relativos estrictamente menores que ese número, ¿no? Entonces, 5 es primo, entonces todos los menores que él son primos relativos con él. Y pues 10, 8 y 12 también tienen phi de Euler 4. Y son los únicos. Son los únicos números que tienen phi de Euler igual a 4. Pues hay un teorema del encaje minimal que te dice que para obtener centros de simetrías de estos órdenes, la mínima dimensión que necesitas para construir esos centros de simetrías por el método de proyección es la phi de Euler de ese número, ¿sí?
Pues curiosamente, son los únicos cuasicristales que se conocen, los que tienen esas simetrías. O sea, podemos construir cosas con órdenes, con centros de rotación de orden 11. Aquí hay centros de rotación de orden 11, pero no se conoce ningún cuasicristal que tenga ese tipo de simetrías. Ese tiene orden 12, a lo mejor sí se conocen, pero los pocos cuasicristales que se conocen se estudian con esta teselación o con esta teselación, ¿no? Y no hay más, o bueno, no sabemos si hay más. Yo creo que no hay más, pero pues para probarlo, quién sabe, estamos medio lejos. Pues creo que es esencialmente lo que les quería platicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Dios? Cuando tenías las teselaciones regulares, Ajá. y tomaba los centros, bueno, el sujeto que tomaba los centros, que era... Conway. No, antes que él. Fedorov. Ajá. De ahí puedes construir algunas de las teselaciones que son de pentágonos, ¿verdad? A partir de... pareciera. No puedes. Las que construyó él, las que clasificó él, son justamente las cristalográficas. Y la restricción cristalográfica te dice justamente que no hay centros de simetría de orden 5. Ah, pero lo siguiente, por ejemplo. Cuando tomaban alguno de esos pentágonos, parece que son los que se teselan. Es que aquí no hay pentágonos. Cuando toman los centros de las figuras. Por ejemplo, en eso. Aquí. Ajá. Este es un pentágono. Sí, pero este pentágono no tesela. Ese es aquí hay, en este punto, hay un centro de rotación de orden 6. Ajá. Y en todos los demás hay centros de rotaciones de orden 3. Y aquí probablemente hay centros de rotación de orden 2. Aquí 2. Pero en ninguna de estas va a haber centros de rotación de orden 5. Para las periódicas no hay más que de 2, 3, 4 y 6. En general los cristales, hasta donde yo sé, son estructuras tridimensionales, ¿no? Ajá. Es muy fácil teselar un volumen con cubitos. Ajá. Ahora con los cuasicristales, todo lo que vimos es bidimensional. Esto es porque se genera como, funcionan más como películas o también tienen... No, lo que pasa es que lo llevas al plano. Todo lo llevas al plano. Sí, los cristales son tridimensionales y el mismo Fedorov también clasificó los posibles tipos de simetrías en espaciales, pero son como 200 y tantos. Y puedes decir mucho más cuando estás en el plano. Cuando hablas de cuasicristales, los ves en el plano porque lo que tú obtienes es una imagen plana. O sea, tú tienes tu sólido, lo bombardeas con rayos láser y lo que te va a quedar es una imagen plana. Entonces, del plano tú puedes recuperar las simetrías que existen de tu objeto tridimensional. Lo cual significa de alguna manera que tal vez lo que, o sea, las estructuras tridimensionales tienen una, digamos, la sombra tridimensional difiere de la... Entonces, lo que estás viendo tiene diferentes niveles en la estructura tridimensional. Sí, en realidad sí, pero para el estudio matemático no pierdes nada, pues. O sea, no pierdes mucho, quizás. O sea, con estudiar la figura plana puedes decir, es suficientemente complicado, pues. Y como no podemos dibujar en tercera dimensión, pues nos quedamos como medio con el plano. Se necesitaría otro método, ¿no?, de estudio. Para estudiar cosas tridimensionales, sí. Pues sí, el Ixtli tampoco sirve muy bien. Sí, se queda corto. Oye, Darío, y del problema que decías que no se sabe qué pasa, o sea, o
que no hay como que no hay una técnica matemática adecuada para estudiar esas cosas bien. ¿Los cocientes? Ajá. Ajá. ¿Tú qué crees que se tenga que hacer? Pues usar diferencias. Ya. Usar herramienta matemática pues que no tenga problemas con los cocientes. Los cocientes es algo, según yo, súper natural. Y pues muchos, o sea, la geometría clásica o sea, por ejemplo, las variedades diferenciales, los cocientes de las variedades diferenciales casi nunca son variedades diferenciales. Entonces, con la geometría cuántica, con la difeología o con algunas otras maneras, los cocientes les puedes dar estructuras naturales y pues eso ayuda mucho para hacer ese tipo de cosas. ¿Se ha tratado de reducir el número de teselas que hagan una teselación periódica? Sí, de hecho, una cosa que no les mencioné es que está bien, nadie sabe si existe una pieza con la que cualquier teselación que construyas sea aperiódica. Es un problema abierto y también es equivalente la existencia de la no existencia de una teselación, de una pieza con la que cualquier teselación que construyas te resulta periódica. Si no existe esa pieza, eso es equivalente a que exista un algoritmo al que tú le das una pieza y te conteste en tiempo finito si con esa pieza se puede teselar el plano o no. O sea, si no existe esa pieza, entonces no existe ese algoritmo. No, si no existe esa pieza, sí existe el algoritmo. Si no existe la pieza, sí existe el algoritmo. Y si sí existe el algoritmo, entonces no existe esa pieza. Sí, y eso se fue reduciendo. Se fue reduciendo hasta que encontraron dos, las teselaciones de Penrose. Y de ahí, pues sí hay gente que ha tratado de encontrar la monotesela, que le llaman, la monotesela periódica. Pero está todo muy forzado. O sea, sí han encontrado como medio avances, pero al final te quedan, por ejemplo, una de esas piezas es un hexágono con un chorro de reglas de pegado. Y sus reglas de pegado, de hecho, como que van, no solo son con sus vecinos inmediatos, sino que esta pieza te dice quién puede ir aquí o no, ¿no? Y esas reglas de pegado se traducen, si tú quieres quitar las reglas de pegado, lo puedes hacer metiendo más piezas, convirtiendo eso en más teselas. Entonces, esto se convierte en una cosa así y unos cuadritos que se meten acá y unas líneas que se meten acá. Entonces tienes estas tres teselas, ¿sí? Y eso es digamos que un acercamiento al problema de la monotesela, porque esta pieza se puede hacer arbitrariamente pequeña y esta pieza se puede hacer arbitrariamente delgada. Pero así de que solo sea una pieza, no, sigue abierto. También sigue abierta la clasificación de las cuasisimetrías. O sea, esto es una rama súper activa de investigación. El libro donde me basé para la mayoría de las cosas de esta plática salió en 2013, se llama A Periodic Order, y ahí puedes encontrar pues casi todo esto, y está bien bonito el libro, está lleno de imágenes a colores y cosas así. Bueno, pues agradecemos a Darío. Vamos a regalar